Doctor, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. ¿Nos escucha? Buenos días, sí, muchísimas gracias. Un gran saludo para ustedes. Doctor, entremos con el tema del habeas corpus al ex vicepresidente de la República y después vamos con otros temas que me gustaría tratarlo con usted. Usted ha tenido una posición muy clara que dice que el habeas corpus que le han otorgado al ex vicepresidente tal vez era improcedente. Me gustaría que nos diga por qué. Bueno, totalmente improcedente por varias razones, ¿no? De una parte, porque fue propuesto ante un juez que no podía conocer este caso, lo cual ya lo torna indebido, irregular. Luego, porque se produce luego de que los funcionarios del Ministerio de Gobierno, el director de la cárcel y el delegado o representante de la Policía Nacional prácticamente se allanan a un petitorio a todas luces indebido. Luego, porque el señor Glass está preso por 2 sentencias ejecutoriadas y por una en el caso Singue que todavía está en trámite. Por tanto, aún de forma indebida, el juez de Mangaralto podía únicamente pronunciarse sobre las 2 sentencias ejecutoriadas, pero no sobre la que está en trámite, porque la que está en trámite es competencia de una corte provincial de la provincia de Cotopaxi. Por tanto, el SNAI jamás debió dejarlo salir, porque por último salía por las 2 sentencias ejecutoriadas del habeas corpus de Mangaralto, pero la tercera, el tercer caso, la tercera orden de privación de libertad, pues no podía ser levantada por un juez de instancia, sino solamente por la Corte Provincial. Por tanto, una irregularidad más. Pero la más importante de todas es que no cabe otorgar la libertad a una persona que tiene sentencia ejecutoriada, es decir, que es definitiva, cuando esa persona cometió delitos graves o delitos que han causado conmoción social. Y es evidente que el cohecho junto con la concusión y el peculado son los delitos probablemente más graves que se pueden cometer contra el Estado en su conjunto, contra la administración pública, contra los recursos económicos del Estado. Y por tanto es indudable, nadie puede sostener que no era un delito grave. Sin embargo, cuando ya el señor Glass sale con el argumento de que está muy enfermo y constatamos que enfermo está, ¿no? De lo que vimos, por supuesto, vemos pues que el SNAI con una celeridad pasmosa lo dejó salir, con una resolución que acababa de mencionar, no solamente por la forma, sino por el fondo, no podía dictarse. Y en consecuencia estamos ante, yo creo ya un hecho consumado que pienso que no va a poder ser revocado por la Corte Provincial de Santa Elena, no solamente por los acuerdos políticos que ya existen, y ojalá yo me equivoque en eso, sino fundamentalmente porque la apelación presentada por el SNAI es una apelación vergonzosa y vergonzante. Allí con esa apelación no van a ningún lado y desgraciadamente pues vivimos en el Ecuador de los hechos consumados. Y esa ha sido la constante, no de ahora, no de hace 5 ni 10 años, es la constante de la historia republicana. De tal manera que me parece que el Ecuador pierde mucho con estas decisiones irregulares, absolutamente irregulares, y además pierde mucho cuando al final lo que tenemos es una permuta, un canje, un comercio. ¿Qué se comercia? Se comercian los votos por sentencias. Y eso es terrible para una sociedad. Doctor, pero esto no quiere decir que Jorge Glass está absuelto de sus condenas. Es un habeas corpus que se le ha otorgado por el tema de salud, y que él ya superaba el 60% de la condena. A ver, dice la Constitución, señala la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que el habeas corpus no puede revocar ni modificar la pena ni la sanción. En los hechos ha sido revocada y modificada. ¿Por qué? Porque Jorge Glass estaba condenado a 8 años de prisión y al estar condenado a 8 años de prisión y ahora estar en casa, no con arresto domiciliario, sino por voluntad propia, puede estar en casa, en la playa, en un hotel, donde quiera. Eso implica una revocatoria de hecho, es decir, la sentencia impuesta ha sido modificada. Ahora, que si tenía o no derecho a salir por el cumplimiento del 40%, 60%, etcétera, etcétera, esa es otra discusión. Esa no es una discusión del habeas corpus. Yo me estoy pronunciando sobre la institución del habeas corpus, sobre el proceso judicial presentado en Mangaralto. Yo no he emitido opinión sobre los detalles estos de si cumplió o no, tenía que salir o no por el cumplimiento de la pena, porque además eso no es competencia de un juez en habeas corpus, eso es competencia de los jueces de garantía penitenciaria, ¿no?
Entonces, en conclusión, ¿se cambió la pena? Sí, se cambió la pena. ¿A través de un habeas corpus irregular? Sí, a través de un habeas corpus irregular. ¿Que obedece a un acuerdo político del gobierno nacional de Guillermo Lasso con la oposición de UNES? Sí, que obedece a un acuerdo político. Y que, por tanto, hay un cúmulo de participantes en lo que yo llamaba incluso una asociación para delinquir, y que desgraciadamente pues no pasa nada. La fiscalía en una inacción total, los jueces que se ríen de los ecuatorianos porque están amparados en una sentencia de la Corte Constitucional que señala que no pueden ser objeto de procesamientos penales por las resoluciones que dicten en ejercicio de competencias constitucionales, por tanto tienen patente de corso para hacer lo que quieran, y ese es el Ecuador que tenemos, un Ecuador en el que la Corte Constitucional viola la Constitución abiertamente. ¿Por qué? Porque la Constitución señala que no hay servidor público exento de responsabilidades. Y ellos dijeron, en definitiva, pues los jueces constitucionales no tienen responsabilidades. Entonces, tenemos un sistema de justicia decadente, con estos jueces como el de Manglar Alto, que son jueces bárbaramente malos, nefastos para la República, y a la vista y paciencia de todos. ¿Ese juez no es competente para que haya tratado el habeas corpus? No, no podía tratarlo, no tenía la facultad para tratar, porque esa facultad opera cuando usted no conoce dónde, a órdenes de quién está una persona, ni en qué centro de privación. Es decir, si mañana el señor Glass, ejemplo, se enferma gravemente y sale de la cárcel porque lo llevan y pongo el ejemplo cualquiera, le da una apendicitis y se lo llevan a un hospital. El trayecto de la cárcel al hospital, 10 minutos. ¿Alguien puede sostener con racionalidad que no sabe dónde está ni ahora desde quién está detenido Jorge Glass y entonces va un juez de cualquier parroquia del país? No, eso no tiene ninguna presentación. Aquí lo que hay que saber es, ¿hay una orden judicial? Sí. ¿Hay una sentencia? Sí. ¿Hay un juez que dispuso que se cumpla la pena en la Tacunga? Sí. ¿El señor ha estado en la Tacunga? Sí. Entonces, ¿de qué competencia del juez de Manglar Alto puede hablarse? No tenía competencia para sustanciar esto. Doctor, pero sí movilizaron en algunas ocasiones cuando se daban estas revueltas o estas matanzas que hemos visto en los centros de rehabilitación al ex vicepresidente. Lo ha dicho alguien del SNAI. Eso dijo efectivamente en la audiencia alguien del SNAI, pero ayer escuché declaraciones del jefe máximo del SNAI y gente de la policía. Es más, el comandante de policía de Cotopaxi señalando que Jorge Glass nunca salió de la cárcel. De tal manera que, pero aún cuando hubiera salido, a eso me refiero, aún cuando hubiera salido, vamos a suponer que hay una amenaza real de bomba. Ya, muy bien, hay una amenaza, hay una bomba. ¿Qué hacen con los presos? ¿Dejan que explote y se muera? No, tienen que sacarlos a un cuartel policial. Ese trayecto, 5 minutos, 10 minutos de la salida, y la media hora o las 2 horas que tardan en desconectar la bomba, ¿significa que no se sabe en qué cárcel está? No, puede decir, la ley no puede interpretarse al absurdo. La ley está diseñada para otros casos. ¿Y para qué casos está diseñado eso? Cuando a usted lo secuestran, en definitiva, fuerzas del orden, de la autoridad, se lo llevan sin orden de juez competente, nadie sabe dónde está. Por supuesto, se presenta ante cualquier juez de la República para saber dónde está, para que traigan el cuerpo, para preservar la vida de una persona. Pero en el caso de Jorge Glass, el Ecuador entero sabe que está en la Tacunga por un orden judicial. Y si acaso salió, que ya lo han desmentido ciertas autoridades, si acaso salió, se sabe porque está ahora desde las autoridades, solamente por una emergencia. De tal manera que el supuesto legal para que un juez de cualquier barrio, de cualquier parroquia, de cualquier localidad, pueda conocer el caso de habeas corpus de un ex vicepresidente de la República o de cualquier otro ciudadano, no existe. Es decir, no hay el supuesto fáctico para que se pueda iniciar una acción en Manglar Alto, lo cual nos lleva a una conclusión importantísima. Aquí hubo un enorme fraude procesal. ¿Usted cree que le puedan revocar el habeas corpus a Jorge Glass? Veo que es muy difícil, jurídicamente es muy difícil. ¿Por qué? Porque la apelación está hecha para que no sea revocada. Y luego yo sí creo que hay acuerdos políticos y por tanto veo muy cuesta arriba. Ahora, como le decía al principio, ojalá yo me equivoque y le revoquen. Y ahí, pasa? Una vez que revoquen, habrá que ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa si se retracta el del SNAI y cambia su versión el día de la audiencia? Bueno, primero yo no creo que vaya el mismo abogado a esa diligencia, ¿no? Sería una barbaridad del SNAI. Y luego, si cambiara de opinión, pues habrá mentido en un proceso judicial, lo cual lo hace responsable de un delito. Pasando a otro tema, doctor, ¿qué criterio merece usted de las medidas sustitutivas que le dieron a Pablo Celi? Todavía una persona que ni siquiera tiene sentencia, de esto no ha habido mucho ruido. ¿Por qué tanto ruido con Jorge Glass y por qué con Pablo Celi poco ruido?
Porque son situaciones absolutamente distintas. En el caso de Pablo Celi no existe una sentencia, existe un proceso judicial. Y al haber un proceso judicial, la ley es clarísima. Si alguien cumple 65 años, automáticamente tiene derecho al arresto domiciliario. Durante el proceso, vamos a suponer que a Pablo Celi lo sentencian como culpable con una sentencia ejecutoriada, puede tener 80 años y el señor tiene que cumplir la pena en la cárcel. Pero mientras está en trámite un proceso y el procesado cumple 65 años, automáticamente tiene que ir a arresto domiciliario. Por tanto, allí no hay ninguna infracción de ningún tipo. Pero en el caso de Glass es totalmente diferente. Eso podría haber sido una estrategia, demorar un poco el juicio de Pablo Celi para que vaya a cumplir su condena a la casa. No, es que eso es lo que le digo, no va a cumplir la condena en la casa. Es el tiempo durante el cual se sustancia el juicio. Terminado el juicio, él regresa a la cárcel, si es que es sentenciado, y que creo que va a ser sentenciado, ¿no? Es decir, el beneficio del arresto domiciliario es únicamente mientras se está siguiendo el juicio. Terminado el juicio con sentencia, Pablo Celi tiene que ir a la cárcel, si es condenado como culpable. Correcto. Pasemos a otros temas de coyuntura política, doctor Jofre Campaña. Vemos que cada día el país se cae a pedazos. Este gobierno yo creo que no ha tenido ningún plan para el tema de controlar las cárceles, de controlar a los ciudadanos, de controlar las calles, porque lamentablemente ahora nos matan en las calles y no pasa nada. ¿Qué pasa con el presidente de la República que nos dijo hace un año, cuando todavía creo que antes de que termine su campaña, hace un año y algunos días más, que necesitaba 100 minutos para trazar la ruta de cómo cambiar el país y arreglar al país? Mire, yo creo que lamentablemente el gobierno no tiene brújula. No hay brújula. No hay norte, no saben a dónde ir, no saben cómo resolver los problemas. Yo creo que esa declaración de resolver los problemas del país en 100 minutos fue una declaración absolutamente demagógica del presidente. El creer que el país se resuelve con 2 o 3 disposiciones y problema resuelto, ¿no? De alguna manera el desconocimiento, no tener ningún tipo de experiencia política real, y eso lo hace, o lo llevó a dar declaraciones totalmente fuera de lugar. Pero más grave que eso es que cuando empiezan los primeros sucesos en las cárceles, el presidente dice: voy a liderar personalmente el tema de seguridad. 10, 11 meses después, vemos que es un total fracaso. Por tanto, en la materia que el presidente dijo que asumiría personalmente, ha fracasado. Por tanto, creo que el gobierno ha fracasado, y no solo eso. Yo creo que a veces el gobierno piensa que porque bajan el IVA del 2 al 8% en un feriado, y hay obviamente una ocupación, porque es normal, con la bajada o sin la bajada del IVA. La gente después de 2 años de pandemia iba a salir necesariamente, pero creen que es un gran logro, que el gobierno ha hecho maravillas. Y hay pues un error de fondo. En las lamentables declaraciones ahora en Uruguay sobre la posibilidad de apertura, no, tema que por cierto debe discutirse. Pero esto es pues como decirle en este momento a un país cualquiera productor de bananos: traigan bananos a Ecuador. Pues, es decir, tenemos a los productores en una situación terrible, con paralizaciones, con desesperación, con pérdida de empleo. Y usted no puede pues decirle en este momento: abramos las fronteras para que entre banano de otro país libremente. Entonces, creo que es desacierto tras desacierto tras desacierto. Es un gobierno sin brújula. Tenemos un ministro de Agricultura cuestionado todos los días y que no va ni para adelante ni para atrás, ni derecha ni izquierda, un hombre que no sabemos qué está haciendo allí. Otros ministros que francamente yo creo que los ecuatorianos ni los nombres sabemos quiénes están allí. Es decir, digamos, hay lamentablemente un gobierno que no encuentra el camino. Y esto es muy grave porque además ya hay muchas voces que empiezan a hablar de revocatoria del mandato. Entonces, imagínense usted lo que sería que ahora, cuando cumple un año el gobierno, se inicia un trámite de revocatoria de mandato, independientemente de que se lo deba o no sacar, o si debe o no renunciar el presidente. Pero es la inestabilidad que se crea política, mientras esa inestabilidad, que además es aupada por la Asamblea, que es un desastre, la Asamblea como conjunto es un desastre, aupada por el sistema judicial, que tiene decisiones pues nefastas,
Y mientras tanto el ciudadano de a pie, el que va todos los días al mercado, el que va todos los días buscando empleo, etcétera, encuentra una desazón total, porque siente que su gobierno, sus autoridades, no están preocupadas en lo que debería preocuparle. Esto es, debería preocuparle como número uno la seguridad, garantizar la vida de los ecuatorianos. Sin vida, pues el resto no tiene ningún sentido. Hemos visto los sucesos de Quevedo, una barbaridad, y no pasa absolutamente nada. Hace minutos usted refería el tema del pretendido robo de un cajero, sacándolo de sus instalaciones. Muertos todos los días, no solo en Guayaquil, Esmeraldas, Quito, en todo lado. Es decir, hay una situación de angustia en cuanto a la seguridad. Y desgraciadamente no hay políticas, no hay medidas, no hay norte, y seguimos entonces en una profunda indefensión la generalidad de ecuatorianos. Por supuesto, hay quienes, los gobernantes, políticos, etcétera, tienen guardaespaldas, vehículos policiales, viven en una nube, viven en otra dimensión, viven en otra realidad, muy distinta a la del ecuatoriano común que está padeciendo, francamente, situaciones lamentables y que no las merece. Respecto a las denuncias que hizo el presidente Guillermo Lasso, acusando a Javier Hervas, a algunos asambleístas de Pachacutic, que pretendieron pedirle dinero, cargos públicos para sumarse a su proyecto de ley que no fue aprobado en la Asamblea. Él denuncia todos estos hechos después de 2, 3 días de que no le aprobaron su proyecto de ley. ¿Qué nos da a entender? Que tal vez el gobierno antes sí tenía o les estaba dando alguna cuota política a todos estos asambleístas para que estén cercanos a él y voten a favor de sus proyectos de ley en la Asamblea. Mire, recuerdo que cuando eso ocurrió, el presidente efectivamente atacó a Javier Hervas, lo acusó de evasor y ya lo posicionó, porque para el mundo político, Hervas es un evasor. Y así lo posicionó el presidente, lo cual es terrible, pues, ¿no? Porque no pueden pues tildar a alguien de evasor sin que exista una sentencia ejecutoriada de última instancia que diga que el señor es evasor. Pero ya el presidente lo acabó políticamente y personalmente lo acabó. Y luego mencionó, pero si en el Congreso hay un poco de ladrones. Y ocurre que hoy a la vuelta de la esquina, el ministro de Gobierno está conversando y buscando acuerdos con ese grupo de ladrones, pues. Entonces, ¿quién entiende al presidente de la República? Yo no sé si el presidente realmente mide lo que dice, yo no sé si piensa lo que dice, yo no sé si tiene un problema de memoria que dice una cosa y luego hace otra. O tal vez no se deja asesorar. No, es peor que eso, no es peor que eso. Es decir, aunque lo asesoren, cualquier persona, usted puede tener los mejores asesores del mundo. Si usted no escucha, usted es el responsable, ¿no? Y en este caso concreto, el presidente no puede salir a decir que en el Congreso hay un poco de ladrones y luego enviar a su ministro de Gobierno a negociar con ladrones, pues porque allí el refrán es, dime con quién andas, te diré quién eres, ¿no? Entonces el presidente, si piensa que la Asamblea está llena de ladrones, ¿qué tenía que hacer? Disolver la Asamblea era muerte cruzada. Eso sería lo honesto, pero no, prefieren lo político y además quedarse en el cargo. Es decir, si alguien me pregunta en qué se parece Guadalupe Llori al presidente de la República, pues en que ambos están aferrados a sus cubículos, a su espacio de poder. Eso es terrible. ¿Por qué se aferra tanto Guadalupe Llori al cargo? Bueno, ya ahí no sabemos, yo francamente no lo sé, ¿no? La gente se aferra por egos, por vanidades, por intereses. ¿Qué hay atrás de esto? No lo sé. ¿Hay un pacto político para sostenerla? No lo sé. ¿Es un tema de fuero interno, de orgullo personal? No lo sé. Allí lo que tendríamos es una serie de elucubraciones, ¿no? Hay una denuncia del asambleísta Bruno Segovia contra Guadalupe Llori que creo que ya la va a tratar la Comisión de Ética de la Asamblea, donde ella ha gestionado cargos públicos. Hay una denuncia de hace mucho tiempo, aquí la hizo en este espacio también Yacu Pérez, acusando a Guadalupe Llori que había nombrado a la gobernador de su provincia, y después salió el asambleísta Bruno Segovia también diciendo que ella le había dicho personalmente a Bruno Segovia que había nombrado hasta el último teniente político en Orellana. Esto aquí, en medio de esta denuncia, ¿qué cabe aquí, doctor Campaña? Bueno, lo primero, una profunda investigación.
saber si esto es verdad, porque es una de las cosas que tienen los asambleístas prohibido por la Constitución, justamente es gestionar este tipo de nombramientos, ¿no? O el gestionar lo que se llamaban las partidas presupuestarias, etcétera. Pero tiene que haber una investigación real, llegar al fondo de la verdad, porque aquí hay dos cosas, acuérdense. Los extremos, ¿no? Guillermo Lazo acusa de evasor a Javier Hervas. Ya sentenció, el presidente se volvió en el juez supremo de la nación, lo cual está mal. Y de otra parte, está mal también pensar que Guadalupe Llori cometió todas esas infracciones porque alguien simplemente denuncia. Entonces, son los dos extremos que hay que valorar. Y yo creo que al final lo que hay que hacer en ambos casos es investigar, presentar las denuncias, culminar los procesos y cuando los procesos culminan, pronunciarse de manera abierta y clara. Y una cosa muy importante, no es lo mismo que opine un ciudadano cualquiera y que diga, a mí me parece que Javier Hervas es un evasor. Bueno, finalmente es la opinión de alguien, por respetable que pueda ser. O que alguien diga Guadalupe Llori, no, esa política es más de lo mismo, gestiona cargos públicos. No es lo mismo aquello a que sea el presidente de la República quien emite ese juicio. Y no es lo mismo que ciertos sectores de la Asamblea tomen como verdad lo que un asambleísta dice. Entonces tenemos que cuidar mucho las formas, lo que se dice, y ante todo respetar la institucionalidad. Si hay indicios de infracciones, tienen que iniciarse los procesos de investigación como corresponde, garantizando el derecho a la defensa, demás garantías del debido proceso, etcétera. Pero lo que no puede pasar es que simplemente se lanzan expresiones, se lanzan juicios de valor que se tienen por válidos por toda la nación. Eso no puede suceder. Doctor Campaña, en el tema de la justicia, los recursos que ha presentado la presidenta Guadalupe Llori, las medidas cautelares para aferrarse al cargo, ¿usted no cree que tal vez haya una intromisión de la justicia hacia el poder legislativo o esos son procesos que podría llegar a darse por parte de cualquier asambleísta que crea que se le están vulnerando los derechos? Veamos, para hablar de intromisión, tendría que haber la iniciativa de la función judicial de meterse en las decisiones de la Asamblea. Y esa iniciativa no existe. Por tanto, hablar de intromisión no es lo apropiado. Existen garantías jurídico-constitucionales que pueden ser ejercidas por cualquier persona. ¿Cuál es el problema? El problema no es presentar o incoar o iniciar esas acciones para que se garanticen derechos. El problema es si los jueces, cuando analizan esas acciones, obran dentro de los límites de lo que pueden y lo que no pueden hacer. Y allí está la clave. En el caso puntual, las garantías como la acción de protección, por ejemplo, están diseñadas ¿para quién? Para los ciudadanos frente a los abusos del poder. Ese es el concepto de las garantías, de todas las garantías. Ciudadanos que buscan respetar sus libertades frente a los abusos del poder. Guadalupe Llori es una ciudadana, no, es una autoridad pública altísima. ¿Puede ejercer garantías que son para los ciudadanos? No, no debe ejercerlas. Acá tenemos un conflicto de orden político, legislativo, que tiene que resolverse dentro del marco de la política legislativa. Por tanto, no hay intromisión, como le he dicho, por las razones que expuse. Y segundo, ¿debió Guadalupe Llori presentar esas acciones? No debió hacerlas. No obstante, lo hizo, sí, lo hizo. ¿Qué debieron hacer los jueces? Rechazarlas. Porque acá hay un conflicto entre autoridades que no se resuelve con acciones de protección. Por tanto, me parece que no existe lo que hoy día empieza a hablarse mucho del abuso de las acciones constitucionales. No, eso no existe. Lo que existen son jueces corruptos o incompetentes o ignorantes o que por favores o por afectos o por desafectos, dan paso a acciones que jamás deberían prosperar si tuviéramos un sistema judicial verdaderamente impoluto, independiente, imparcial y que obre conforme a los dictados de la razón. Pero cuando se producen estos desvíos, estas desviaciones, estos ruidos que se conocen, entonces pues estamos simplemente a la expectativa de decisiones que rompen con el deber ser, pero que son las que pasan en el día a día y dan lugar a que alguien pueda, con mucho cuidado luego, sostener que deben eliminarse, reducirse o restringirse las garantías constitucionales. Esto sería un profundo error. Es decir, usted no puede eliminar o reducir garantías jurisdiccionales o constitucionales porque 2, 3 o 10 jueces corruptos o ignorantes o incompetentes obran mal. No, de ninguna manera. Lo que hay que hacer es separar esos malos elementos
asegurar que los que vengan sean mejores, que no caigan en estas prácticas y garantizar la vigencia de las instituciones. Instituciones que además tienen un solo objetivo, garantizar los derechos de las personas. Para cerrar este tema de la Asamblea, doctor Campaña, ayer por poco logran las 92 firmas para autoconvocarse. Podríamos pensar que tal vez las horas de la presidenta Yori en la Asamblea están contadas, porque ya vemos que hasta el propio bloque de Pachacuti ya como que le ha retirado el apoyo. En materia política no hay nada dicho, jamás. De tal manera que hoy día podemos pensar que efectivamente durará 1, 2, 3 días más y a lo mejor vemos que en 1, 2, 3 días tiene una mayoría reforzada que la sostiene y que la upa y que la defiende sobremanera. Lamentablemente en los juegos de la política lo que prevalecen son intereses. Y por tanto, en la medida en que esos intereses vayan de un lado a otro, irán modificando sus conductas los asambleístas. De tal manera que yo creo que allí no hay nada dicho, es muy difícil anticipar lo que va a pasar, porque en este vaivén del poder hemos visto en el Ecuador cualquier cosa. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Al contrario, ustedes, muchísimas gracias.